Bueno, un capítulo más de este espacio que llamamos Apologética Católica. Como sabrán, este no es un canal de motivación, este no es un canal buenista propiamente dicho. Es un canal en el que de alguna forma vemos cómo podemos conocer un poco más acerca de nuestra fe católica para poder defendernos de los ataques que recibimos de los hermanos separados y de otras personas que no precisamente son creyentes. Tenemos dos directivas de defensa de nuestra fe. Por un lado tenemos la defensa que la aplicamos contra los ataques, acusaciones que hacen los creyentes, sean de la denominación que sea. Podemos decirlo protestantes, yo prefiero decirles hermanos separados, personas que creen en Dios, hablando en modo genérico. Por otro lado, también está la defensa que la debemos aplicar contra las personas que no creen en la existencia de Dios. Ahora, en este material no hablaremos de lo segundo, sino continuamos con nuestra línea de apologética acerca de todos los puntos que siempre nos cuestionan. De hecho, la Iglesia Católica es hoy día y desde siempre atacada desde todos los ángulos, desde todos los sectores de la sociedad. En este caso, quiero hablar de un tema que tiene importancia, de un tema que fue, por así decirlo, establecido como doctrina por el señor Martín Lutero. Martín Lutero, que sabemos, era católico, era un sacerdote, él se molesta con la iglesia, se aparta de la iglesia y empieza a fundar su propia, digamos, iglesia. Y a partir de ahí tenemos miles de confesiones protestantes. Ninguna de ellas se ponen de acuerdo entre ellas mismas. Como siempre decimos, en lo único que están de acuerdo los hermanos separados es estar en contra de la Iglesia Católica. Ahora, una de las banderas del protestantismo es la doctrina de la sola escritura o sola escritura o solo la Biblia. En la mayoría de las doctrinas protestantes vamos a ver que siempre nos dicen, si no está en la Biblia, yo no lo acepto. Si no está en la Biblia, yo no creo. Es decir, Martín Lutero estableció la doctrina de solo la Biblia. Sin embargo, si agarramos las Sagradas Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, no vamos a encontrar un solo texto, un solo versículo que nos diga que solo la Biblia es fuente de fe verdadera. Solo la Biblia. Busquen, si lo encuentran, los felicito y bueno, nos vamos a su iglesia. Pero no, la misma Biblia no habla de la sola escritura. Ahí ya empezamos con una contradicción, porque si ellos afirman que si no está en la Biblia no se puede creer, entonces, ¿dónde encontramos esa fuente, esa base en la que Martín Lutero estableció esa doctrina? Al contrario, tenemos que hacernos esta pregunta y la hacemos a los hermanos separados. Y en otro material ya lo hablamos, pero cabe repetirlo de nuevo. ¿Quién formó la Biblia? ¿Quién estableció la Biblia? ¿Qué institución estableció la Biblia? ¿Quién empezó? ¿Quién estableció la palabra Biblia? La respuesta, la Iglesia Católica. Los apóstoles dejaron sentado que había que guiarse por lo que ellos habían enseñado por cartas y de viva voz. Explíquenme, hermanos separados, ¿cómo predicaban los primeros apóstoles de la iglesia si no tenían la Biblia? Quiere decir que lo que ellos predicaban no tiene validez porque no había Biblia. La Biblia se estableció en el siglo IV por la Iglesia Católica, donde se establecieron los libros, repito, y se estableció que el nombre de esta colección de libros sería llamada Biblia, Sagrada
escritura. Los apóstoles obedecieron las enseñanzas del Señor. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo antes de partir? ¿Cuál fue el mandamiento que les dejó? Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. En ningún momento Jesús les dijo, vayan, escriban libros y después prediquen a las naciones. Es decir, no había Biblia. Lo que dice Martín Lutero, todavía no lo estoy encontrando fundado o sostenido por algunas de las palabras de Jesús o de los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que hacía el apóstol? Pongamos como ejemplo Pedro y Pablo, ¿verdad? Los pilares, ¿verdad?, de la iglesia. Pedro predicó a los judíos, Pablo predicó a los paganos. ¿Qué es lo que ellos hacían? Pedro era analfabeto, Pablo era un hombre instruido. Aún con eso, ellos hablaban, iban a las plazas, a las sinagogas, a los lugares públicos y empezaban a enseñar a las personas, pero no con una Biblia en la mano. Y transmitían esas enseñanzas a sus apóstoles, a sus discípulos. Lo que un apóstol transmitía a su discípulo se lo conoce como tradición. Tradición. ¿Y qué quiere decir tradición? Cuando decimos tradición, no pensemos en las tradiciones comunes y corrientes que cada cultura tiene, ¿verdad? Tradición de fin de año, tradición de cumpleaños. No. Cuando hablamos de este tipo, en especial de tradición, estamos hablando de transmitir, pasar. La palabra etimológicamente original es tradere, que quiere decir pasar, entregar. Lo que yo conozco, te lo paso. Lo que yo conozco, te lo entrego. Para que vos, a tu vez, se lo entregues a quienes te van a escuchar. Tradición. Y la Biblia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de la tradición de los apóstoles. Entonces, los católicos tenemos tres pilares de nuestra fe, de nuestra doctrina, a través de la cual la iglesia enseña. Es el magisterio de la iglesia, la tradición y la sagrada escritura. Ninguna puede funcionar sin la otra. Recuerden lo que dijo Jesús, recuerden lo que dice el Evangelio de San Juan al concluir. Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, porque si se escribiera todo lo que hizo Jesús, no cabrían todos los libros del mundo. Es decir, no todo está escrito. No todo está escrito. Tengo una pregunta para mis hermanos separados, no católicos. Y ustedes me la van a responder seguramente o no. Ya son libres de hacerlo. ¿Jesús dijo o no dijo? Es mejor dar que recibir. Les repito la pregunta. Nuestro Señor Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir. ¿Dijo o no dijo? Y si lo dijo, por favor les pido que me señalen el texto bíblico en uno de los 4 evangelios donde Jesús dijo esas palabras. Y si Jesús no dijo esas palabras, entonces, desde el punto de vista protestante, no vale, porque Jesús no lo dijo, porque no están los evangelios. Bueno, vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 35. Pueden ustedes buscar en sus Biblias lo que dijo Pablo cuando estaba predicando en una ocasión. Y Pablo dijo en Hechos 20:35, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, es mejor dar que recibir. Es decir, ¿cómo queda esto? ¿Cómo cierra esto de solo la Biblia? Solo lo que está en la Biblia. Hechos de los Apóstoles, como el título lo dice, es un libro histórico de los comienzos de la iglesia, donde vamos viendo cómo
las primeras comunidades se van formando. Hechos de los Apóstoles transmite o nos muestra lo que enseñaban los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo. Y Pablo nos dice eso. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, por favor, y les voy a agradecer, muéstrenme en qué texto de los evangelios encontramos estas palabras de Jesucristo. No la vamos a encontrar porque no está en ninguno de los evangelios. En ninguno de los evangelios. Entonces, una prueba más de que no todo está escrito. Y la frase, la doctrina protestante de solo la Biblia y solo lo que está en la Biblia no tiene fundamento. No tiene fundamento. Muéstrenme, queridos hermanos separados, en qué parte de la Biblia se encuentra la palabra Trinidad. No la hay, no la hay. La Trinidad, la definición de la Trinidad, la Santísima Trinidad, fue definida ¿por quién? ¿Por Lutero? No. La doctrina, el dogma de la Santísima Trinidad fue definida, establecida, sentada por la Iglesia Católica. Una vez más, volvemos a la Iglesia Católica. Es decir, Martín Lutero se salió de la Iglesia, pero él era católico y llevó consigo muchas enseñanzas católicas. Desechó las enseñanzas que no iban con la creencia que él quería sentar. Cuando él sale de la Iglesia, sale enojado, cierto. La Iglesia nunca fue perfecta. Pero la solución no es salirme de ahí, sino buscar cómo solucionar desde adentro. Grave error. Lo que hizo Lutero contradice o deja de cumplir el deseo de Jesucristo cuando oró en el Getsemaní. En el huerto del Getsemaní, el Señor hizo una oración larga, pero hermosa. Una hermosa oración. Tan hermosa fue esa oración que Él la repitió por 3 veces. 3 veces hizo esa misma oración con las mismas palabras. Busquen. Y van a ver que en una parte el Señor le ora al Padre y le dice que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué hizo Lutero? Dividió. ¿Qué hace el diablo? Dividir. Lo contrario, unir. Es decir, Martín Lutero, se sale de la Iglesia, deja a un lado la oración del Señor de la unión, porque la Iglesia nunca fue perfecta, pero eso no significó que los apóstoles se hayan dividido. Pedro y Pablo tuvieron sus diferencias. Pablo y Bernabé tuvieron sus diferencias, pero nunca dejaron de estar unidos en una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. Martín Lutero dejó de lado eso. Esta oración del Getsemaní, ¿qué más dice? Muchas cosas hermosas, como dije. También dice Padre, y empieza a rogar por sus apóstoles. Y dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Pero no te pido solo por estos, por los apóstoles, sino también por los que se van a convertir a través de la palabra de ellos. Jesús está pidiendo por ustedes, por mí, por nosotros, por todos los cristianos que se habrían de convertir. En la iglesia primitiva, ¿cómo se convirtieron? A través de la palabra de los apóstoles. Jesús no dijo, te ruego por los que se van a convertir al leer la Biblia. No, Jesús dijo, te ruego, te pido por los que se convertirán por la palabra de ellos. Perfecto. Bueno, dice, a ver, lo que los católicos enseñamos está en la Biblia o está de conformidad con lo que dice la Biblia. La doctrina católica no contradice las Sagradas Escrituras. Y los católicos somos parte de una iglesia, la iglesia fundada por Cristo, tenemos lo que se llama el magisterio de la iglesia. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? La autoridad de los apóstoles. ¿Y qué dijo
Pedro. Pedro dijo, ninguna palabra de la profecía es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo agarrar el texto bíblico, leo una parte y digo, yo creo que esto es así. Lo que me están enseñando no está bien. Yo particularmente creo que esto es así. No funciona, no funciona. Pedro lo dijo, ninguna interpretación de la profecía ninguna palabra de la profecía es de interpretación privada. Es decir, es la jerarquía establecida por Jesucristo quien tiene que atar y desatar. Atar y desatar. ¿Qué iglesia protestante tiene esta autoridad? Es decir, primero sería tema de otro capítulo o de otro material, video, llámenlo como quieran, pero ¿qué iglesia protestante tiene esa autoridad de atar y desatar? Tendríamos que ver quién fue su fundador. ¿Quién fundó a los mormones, a los testigos de Jehová, luteranos, esto, lo otro? No. La iglesia católica fue fundada por Cristo en Pedro. Y a Pedro le dio las llaves del reino. Y a Pedro, y a través de a los apóstoles, le dio la autoridad de atar y desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatada en el cielo. Entonces, la autoridad de la iglesia, el magisterio, es la única autoridad que puede decirnos, interpretarnos lo que dice la Sagrada Escritura. Yo no puedo privadamente tomar una decisión. ¿Qué es lo que pasa con los hermanos separados? Viene un pastor, predica. Empezó con Lutero. Lutero empezó a predicar, se salió de la iglesia. Uno de ellos no estuvo de acuerdo con una enseñanza X de él, se salió de Lutero, formó su propia iglesia, formó su propia congregación con su propia doctrina. Y así sucesivamente se fue ramificando todo. Por eso es que hay tantas iglesias. Yo hoy no estoy de acuerdo con lo que dice mi pastor, entonces yo me voy al frente, quito el vehículo de mi garage, limpio todo, pongo unas sillitas, unos faros, unos focos, hablo bien y empiezo a fundar mi propia iglesia en la manera en que yo la interpreto. Porque no tienen una autoridad que les diga qué es lo que hay que creer o cómo creer en base a las Escrituras. Solo la Iglesia Católica tiene el magisterio. Y este magisterio fue establecido por Cristo. La Iglesia Católica tiene la tradición de los apóstoles, que viene de Pedro hasta el Papa de ahora. No se cortó, no se perdió. Les guste o no les guste, la Iglesia Católica, a través de su magisterio, es la única autorizada a interpretar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Bueno, la palabra de Dios. Finalmente, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Un papel? ¿Esta Biblia es la palabra de Dios? Cierto, la Sagrada Escritura contiene o nos expone lo que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, y esto es enseñanza de la Iglesia Católica, la palabra de Dios es una persona. Es una persona. Y dice, también podemos decirlo verbo, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Díganlo de otra forma. En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La verdadera palabra de Dios es el Señor Jesucristo, quien nos habla en cada misa, en cada celebración, en cada encuentro. Este es un pedazo de papel que contiene la palabra del Señor. Pero no está todo. Decir que acá está todo, decir que todo está en la Biblia, es querer achicar al Señor en un texto. Todo el conocimiento de Dios no va a caer, no va a entrar, no tiene cabida en solo unos libros. Es más amplio. Pero el Señor dejó sentado ahí lo que Él quiso que sepamos. Y dejó hombres que puedan explicarnos y enseñarnos.
hombres inspirados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos queridos, católicos y no católicos, en un resumen breve, esto se puede ampliar, pero dejar sentado que la doctrina que impuso Martín Lutero de sola escritura o solo la Biblia no tiene una base bíblica, no tiene un fundamento bíblico. Entonces ya vemos el resultado. Solo la Iglesia, a través de sus autoridades, a través de la jerarquía, de los apóstoles, del Papa, los obispos, los sacerdotes, puede enseñarnos lo que contiene la palabra de Dios. Una pregunta, y con esto cerramos, para nuestros queridos hermanos separados. Queridos no católicos, ¿cómo es que ustedes saben o cómo es que ustedes pueden tener la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo ustedes, díganme en los comentarios, cómo creen que la Biblia es la palabra de Dios? Nosotros, los católicos, tenemos la respuesta. Me gustaría escuchar la respuesta suya. ¿Cómo saben que la Biblia es la palabra de Dios? Con esto concluimos. Nos vemos en el siguiente material. Si así lo quieren, podemos ampliar o ver puntos que no se tocaron. Y a seguir aprendiendo, a seguir leyendo, viendo historia, para conocer más nuestra fe. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo material.